Parachá número 27. Muy bien, parachá número 27. Y parachá con un nombre muy interesante. Es realmente una parachá relativamente corta, porque usualmente se hace dos parachá en una. La parachá Tazria y la parachá Metzorá. Para hoy nos corresponde solamente una de ellas, que es la parachá de Tazria precisamente. Y vamos a revisar, como siempre acostumbro a hacerlo año tras año o parachá tras parachá. Quiero revisar nuestro libro de notas de Israel Casa Integral y verificar en los años anteriores qué hemos hablado. Así es que voy a retomar brevemente lo que ya compartimos en años anteriores y nos vamos a remitir específicamente al libro de Segunda de Reyes en el capítulo 4 para hablar acerca de lo que es el Haftará. Tenemos entonces que la palabra Tazria nos habla de semilla, portadora de simiente, maravilloso. La palabra Tazria, a ver si usted toma nota, yo se los voy a dictar, no tengo el pizarrón, no sé qué pasó con el pizarrón no, pero no te preocupes. Sí, no, tranquilo, gracias hermano Douglas, porque hubiese hecho ya todas las gráficas, las hubiese tenido listas, no lo voy a hacer ahora, pero se las voy a dictar. Como ustedes son muy buenos estudiantes y como dice nuestra amada pastora Pili, papel y lápiz, entonces tomen papel y lápiz, yo les dicto, ustedes copian porque estamos aprendiendo el lenguaje Kadosh hebreo. A propósito, ¿qué significa la palabra Kadosh? ¿Cómo les parece que no? Y usted todo lo que le dicen recibe. Bueno, la palabra Kadosh tiene una relación con santidad, Kadosh, pero realmente la palabra Kadosh significa separado, apartado, distinguido, exactamente. Y dentro de ese concepto de apartado, separado, distinguido, pues entra el concepto de que un hombre apartado, separado, guardado para el ministerio es un hombre, debe ser un hombre santo, Kadosh. Pero fíjense, son pequeños detalles que es interesante que tratemos, sobre todo con el tema que estamos hablando. ¿Listos para tomar nota, hermana Adriana? ¿Lista? Voy a dictar las letras. Palabra Tazria, portadora de simiente. Se escribe, recuerden, de derecha a izquierda, escríbanlo. Letra Tap, 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 que su valor numérico es la última letra del alefato hebreo. ¿Cuál es su valor? Me estoy tomando el tiempo porque es necesario que aprendamos esto. Ya ustedes lo saben, yo sé. Letra Tap, pastora Carlita. Valor numérico. Es la última del alefato hebreo. Las letras del calendario hebreo son 22. Las primeras 10 van de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hasta la letra Yud o Yod. Es la 10. A partir de la letra 10 en adelante aumentan de 10 en 10. 10. Entonces 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Y a partir de la letra 100 aumentan de 100 en 100. 100, 200, 300 y Tap, 400. Entonces la letra Tap vale 400. Luego tenemos la letra Zayin que vale 7. Luego la letra Resh 200. Luego la letra Yud 10. Y finalmente la letra Jin que vale 70. Amén. Así escribimos la palabra Tazria. Voy a mencionarles unos 2 o 3 modelos hoy de palabras en el contexto de este parachá que me parece interesante tener en cuenta. Entonces revisemos notas del tiempo anterior. Tenemos para este parachá Tazria 3 tipos diferentes de Shabbat. Esto ya lo vimos, solo estoy tomando mis notas de los años anteriores. Número 1, el Shabbat Bereshit, que es el Shabbat de la creación, los 7 primeros días de la semana. Tenemos el Shabbat Kodesh, que es el primero y el último de los días de las celebraciones de las convocatorias. Y tenemos el Shabbat Hol Malat,
que llega en medio de las fiestas, cuando el día de Shabbat, cuando en el día de Shabbat de Bereshit cae en medio de una fiesta. Ahí entonces tenemos este tipo de Shabbat. La palabra Tazria viene o se origina de otra palabra que es la palabra será, con Z, será. Y esa palabra será significa semilla. Y esa semilla en el principio tiene que ver con lo que es el ser humano, la creación, el hombre y la mujer. El hombre, a través de su miembro viril, tiene el canal que conecta o dirige la semilla. ¿Estamos? La palabra semilla, de allí se origina la palabra semen. El semen del varón viene de la será, de la semilla, porque en el momento en que el varón deja salir esa semen o esa semilla o esa será, lo que produce es ¿qué? Vida. La palabra vida tiene dos aspectos interesantes. Hay, la palabra vida, hay. Recuerden que la palabra hay se escribe con dos letras hebreas que son la letra Het, que vale 8, y la letra Yud, que vale 10. Hay, semilla, vida. Pero también hay una palabra vida que es Hajim, también la hemos mencionado, ¿recuerdan? Hajim. La palabra Hajim se escribe, Het vale 8, Yud vale 10, Yud vale 10 y finalmente la letra Lamed vale 40. Es muy interesante esto, gracias por tomar nota, los veo escribiendo. Si voy muy rápido me dicen para ir más despacio. ¿Las letras de cuál? ¿De vida o de Hajim? De vida, Hay, Het y Yud. 8 y 10, 18. Y de Hajim, que también es vida, son Het vale 8, Yud vale 10, Yud vale 10 y Mem vale 40. Suma 68. ¿Por qué quiero detenerme un momento en este 68? Porque aquí hay algo muy interesante. Y es que en los próximos días el hermano Josué Joaquín, o Joaquín Josué, va a celebrar, va a tomar no un sacrificio, sino va a hacer el proceso de un cordero para que todos comamos el cordero, no el sacrificio, no celebramos el sacrificio ya se hizo, ¿de acuerdo? Pero vamos a comer el cordero para la celebración en Pesaj. Entonces, la persona que hace el trabajo del sacrificio, su nombre es Tabash. El que hace ese corte del cordero es un Tabash. Para ponerlo en español, ¿cómo lo podríamos poner en español a un Tabash? ¿Carnicero? Otra palabra cercana. ¿Cómo? ¿Eso es español? Faineador, ¿qué significa? Faineador, pero ese es más como lo que tú dices, como la limpieza, pero digamos el que hace el corte. Ok, faineador. Deme otra palabra. Cortador. ¿Perdón? Degollador. Matancero. Sí. Bueno. Esa palabra tabash se escribe con doble B, tabash, y se escribe en hebreo de la siguiente manera. Samek vale 60, Bet vale 2 y Het vale 8. ¿Cuánto suma? 60 y 8 y 2, 70. Muy bien, hasta ahí. Bueno, vamos a seguir revisando nuestras notas anteriores. Vamos a ver dos palabras importantes que son la palabra tamei, taor, ya las vimos. ¿Y qué otros aspectos importantes tengo acá de lo que ya hemos visto anteriormente? Repito, estoy haciendo solo un recorrido de lo que ya hemos estudiado en los años anteriores para que la hermana Carlita y los que están recién con nosotros o están en otros países nos empapemos un poquito, porque alguien me preguntó, pastor, cuando usted da la enseñanza y entra el Haftará, nos perdemos la historia de la Parashá. Y tienen razón, es verdad, por eso voy a procurar tomarme unos minutos primeros para retomar ligeramente la Parashá y luego ir inmediatamente a la Haftará. Así es que la Parashá Tazria es una Parashá que tiene que ver con lo que ya veníamos hablando
en diferentes temas respecto a las leyes de la pureza, la parte de la impureza ritual. ¿Cuándo realizamos una impureza en alguna actividad dentro de la congregación? Me explico. Yo no sé cuántos recuerdan ya no quiero decir el nivel 2, porque hasta en eso me han corregido, que no diga nivel 2, pero para entenderlo en el contexto evangélico, yo no sé cuántos de ustedes vivieron la experiencia que supuestamente líderes, aún ministros, pastores, antes de entrar al ministerio, al servicio o después del servicio de la predicación en la puerta de la iglesia, fuman. Lo vivieron esa experiencia, y digo fuman por no decir más allá otras cosas, o por no decir aún beben. Pero la pregunta es, todas aquellas cosas que hacemos en nuestra carnalidad, permítanme usar esa palabra, en nuestra manera de pensar, que no le damos importancia, pero que a su vez constituyen dígalo conmigo, una impureza ritual. Una impureza ritual. Entonces nosotros podemos venir a la casa de Adonai, pero aún en el proceso del Seder, en el proceso de la celebración, la adoración y todo lo que hacemos para el Havdalah, podemos incurrir en impureza. Por eso la palabra de Tazria nos va a hablar de lo que significa ese concepto de ritual. Esta parashá nos recuerda, solo lo voy a mencionar, en el caso de una mujer cuando da a luz, debe pasar por un proceso de purificación. Y ese proceso de purificación incluye lo que conocemos como el mikve, es decir, la inmersión. Y en esa inmersión, aparte de ese mikve, la mujer también presenta ofrenda. Y cuando se presenta este mikve ocurre dos fenómenos interesantes. Debe mantenerse, debe conservarse, cuando el nacimiento es un niño varón, debe conservarse para un niño varón, 30 días para un niño varón. Y para una niña, y para una mujer, 60. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué para el varón 30 y para la niña 60? ¿Por qué? O sea, expliquémoslo. La respuesta es correcta porque la niña da vida, pero expliquémoslo. Cuando nace un varón, solamente 30 días, pero cuando nace una niña, 60, es decir, el doble del tiempo. ¿Por qué el doble del tiempo? Porque primero ella es niña, mujer, y a su vez ella como mujer va a dar vida. Entonces tiene esa situación de la pureza por los días. Bueno, muy bien. Esto es lo que hemos visto del tema de Tazria en los años anteriores. En los años anteriores hablamos de dos palabras que voy a mencionar, que es muy importante que las tengamos presente. La palabra tahor y la palabra tamei. Por favor, escríbanla en sus notas. No me miren tanto, por favor, porque yo que ustedes me miran y me miran y me miran y me miran y se concentran en mirarme y dicen, ay, qué bello el pastor, tan lindo el pastor, hermoso el pastor, esos ojos azules se le ven lindos. No se distraigan con la belleza. Por favor, no cambie. Vea, hermana pastora Jenny, aquí también ya dice, no cambie, pastor, qué bueno. Yo no sé cómo importaron esa palabra. Escriban, porque observen, esto ya lo hemos estudiado años anteriores. Y yo lo estoy repitiendo hoy y noto sus ojos así, qué revelación de una palabra que hemos estudiado tantas veces. Tahor y tamei. Las traducciones para estas dos palabras en realidad no son muy exactas como la hemos significado, pero la palabra tamei significa, hemos considerado la palabra tamei como impuro, es lo que usualmente decimos. Es más, se ha considerado la palabra tamei como inmundo. ¿Ustedes recuerdan que se dice, por ejemplo, cuando la mujer se encuentra en su tiempo de periodo, ¿cómo dice la versión en español? Reina Valera, ¿cómo dice? Que la mujer está inmunda. Es una palabra muy fuerte, ¿no les parece? Inmunda, porque cuando hablamos de inmundicia, ¿a qué nos referimos? A algo asqueroso, a algo sucio, a algo maloliente, a algo despreciable, algo inmundo.
Pero el pecado es impureza, pero cuando la palabra en español fue traducida como inmunda o inmundo, sí, inmunda en el caso de, repito, el periodo menstrual, la mujer es inmunda, esa traducción no es muy acertada. Realmente la traducción correcta es impureza, o mejor aún, no en condición de presentarse al tabernáculo o al Mishkan. Es más que todo específicamente eso. Es decir, que la persona, en el caso de la mujer, cuando tiene esa impureza, está, digamos, debe estar ausente del proceso propio del ceder de la administración. ¿Me explico? ¿Qué pasa con el varón? El varón también puede pasar a ser tamei. Cuando el hombre, el varón, tiene sus flujos, etcétera, para no entrar en los detalles, sé que estoy hablando con personas adultas y comprendemos la historia. Entonces el hombre también entra en una condición de impureza, y esa impureza lo abstiene, lo condiciona a no cumplir con un ritual, porque el ritual debe ser como kadosh, debe ser apartado, separado, limpio. Esa palabra tahor entonces será lo contrario, es decir, aquel que se encuentra en condiciones de limpieza, de pureza, pues está digno de presentarse en este caso al Mishkan para poder hacer su proceso. ¿Estamos hasta allí todos de acuerdo? Entonces la mujer entra a una tumá, repito, que es la impureza, y ya hablamos de los días y demás. Esto fue lo que ya hemos, repito, visto los años anteriores. ¿Qué más nos habla la Parashá Tarría que es tan interesante? Y repito, solo voy a mencionar. Nos habla puntualmente de la Brit Milá. Brit Milá. ¿Cuántos varones aquí en casa están pendientes de Brit Milá? Déjenme saber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo. Algo así, estoy contando mal o estoy viendo doble. Es que el hermano ya levantó 2 manos. Hermanos, dentro del protocolo del Seder para Brit Milá, para Pesaj, es necesario presentarse el varón con su Brit Milá. La Brit Milá, la señal del pacto, es decir, cuando el hombre en su creación, en nosotros los hombres, los varones, desde el vientre de nuestra madre a nuestro nacimiento, nacimos en el miembro viril del varón con una cobertura que se conoce como el prepucio. Ese prepucio es el que a los 7 días, recuerden, vida al 8º día, 7 días, de los primeros 7 días del nacimiento, y al llegar al Sheminí, al día 8º, entonces se hace el corte. Ese corte del prepucio tiene características y son supremamente importantes en la vida espiritual de un varón. Yo no quise, y ustedes lo han notado, varones, no he querido volver a insistir en el tema del Brit Milá por una razón muy sencilla, porque considero que el Brit Milá es una acción de revelación personal, única e intransferible. Es decir, yo no le voy a forzar, es más, tampoco le voy a invitar a que los varones de esta casa hagan Brit Milá, a menos que Adonai directamente le confirme a los varones su Brit Milá. ¿Por qué encontré esta respuesta? Porque ustedes recordarán cuando vino la primera vez nuestro hermano Mijael, el Moel. Hablé con él antier, estuve conversando con él, vienen los siguientes días. Para el segundo Pesá, la segunda celebración de Pesá es antes del 20 de mayo, ¿no? La segunda Pesá, ¿no? Entonces, como ya no podemos hacerlo para este tiempo de Pesá, porque es la próxima semana, pero para la segunda Pesá, que es creo que el 20 de mayo, corríjanme por favor, antes del 20 él va a venir. Entonces, pues quienes estén interesados, por favor, confírmenme para esa fecha, para que el Moel pueda venir y tengamos una lista de las personas que van a entrar en señal de pacto con Adonai. Entonces, ¿qué ocurre? No me voy a detener en esto de Brit Milá porque es un tema extenso. Cuando hicimos el primer Brit Milá, hace algunos años, yo le dije al Moel, al hermano Mijael, le dije, hermano, es que nosotros realmente somos en este momento 4 personas. Aquí en Cherryville somos 4 personas.
me dijo, necesito que por favor me reúnas como mínimo 10, porque los costos de pasajes, transportes, hoteles, todo lo que representa el moverse de un estado a otro. Él visita 20 estados cada vez que viene. Él recorre todos los Estados Unidos y todos esos movimientos de transportes, avión, hotel, todo, el costo que él lleva a cabo es para suplir todo su movimiento, digamos. Entonces le dije, no, somos 4. Me dijo, vea, pastor, yo le recomiendo lo siguiente, coloque un anuncio en internet y veamos qué pasa. Estoy seguro que van a aparecer muchos otros. Colocamos el anuncio en el internet y ¿cuál fue la sorpresa? Que ese 4 se convirtió en, ¿cuántos fueron, Luchito, te acuerdas? 25, si no estoy mal contados, 25 personas estuvieron aquí. Pero ¿qué es lo interesante? Que esos 25 varones me conmovieron el corazón porque son personas que yo no conozco, personas que vinieron de New Jersey, de New York, de Chicago, de Dallas, de Denver, de Miami, de Georgia, de Asheville, de Nashville, de cuántos lugares vinieron personas, y cuando pasaron por esa puerta y entraron a su pacto en Brit Milá, yo recuerdo que esos hermanos salían y decían, aleluya, gracias Hashem, gracias por esta oportunidad, yo estaba buscando este momento, y lloraban y era una alegría, y yo decía, bárbaros estos muchachos, ellos estaban apasionados, necesitando con urgencia su pacto de Brit Milá. Y yo aquí, hermano, mire, por favor, hermano, inscríbase, hermano, no sea malo, mire que sí, que por favor, hermano, diga que sí, anda, no sea malo, diga que sí. No, pastor, es que no, pastor, no, pastor, es que no, pastor, es que tampoco el otro año, pastor, no, mejor el otro año, ya llevamos 5 años, el otro año. No, entonces un día dije, no más. El Brit Milá es una situación única y personal, cada quien con Hashem. Ahora, cuando les dije a algunos varones, miren cómo el hombre en su mente se deja jugar unas pasadas. Esto lo digo técnicamente porque lo hablé con el Moel. Tengo una amistad hermosa con ese Moel y compartimos, cuando hablo con él tengo tiempos maravillosos. Aprendo mucho en una conversación con él. Me dijo, le dije, hermano, ¿por qué hay hombres que se niegan al Brit Milá? ¿Por qué? Me dice, pastor, porque es que es el concepto del macho, del hombre, que cree que porque le van a cortar el prepucio no va a funcionar bien, o algo, cosas así, o que tienen dolor, o esto y lo otro. Me dijo, si supieran que después del Brit Milá van a quedar mejor. Yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, pastor, ¿cuándo se hace el Brit Milá? En el corte del prepucio, al arreglar el frenillo del prepucio, el hombre queda con una capacidad especial para que logre tener una mejor intimidad con su esposa. Tiene otras características que no vengo a entrar a esos detalles porque todos están. ¿Alguien quiere preguntar? Ay, pastor. Todos levantan la mano. Pero yo les voy a decir una cosa, funciona. Se los voy a decir por testimonio personal, funciona. Entonces, ¿qué ocurre? Vea, la hermana tiene testimonio, funciona, ¿verdad, hermana? Ah, ¿no? Perdón, hermana. Por favor. Amén. Qué lindo. Amén, qué lindo. Amén. Maravilloso. Entonces, bueno, a propósito de eso, mire, ya nos fuimos por otro tema. Mire qué lindo. Entonces el Moel, cuando me explicó en el proceso de la cirugía lo que ocurre y cómo eso marca en el varón una acción distinta a la que tenía como carnalmente. Ahora en ese pacto Kadosh, la vida íntima del hombre entra a un nivel espiritual
de una calidad espiritual Kadosh. Miren qué interesante. Esto es que el Brit Milá no es solamente corte y ya. Yo fui el último que pasó aquel día entre los 25 y me admiraba de ver a cada varón cómo salían con ese gozo, con esa alegría, y pasaron aquí al frente y danzaban y otros cantaban y expresaban una alegría increíble. Yo decía, wow, yo no imaginé nunca esto. Pero cuando fui el último en entrar, le dije, hermano Moel, ¿cómo estás? Me dijo, muy bien. Le dije, estira tus manos, por favor, colócalas al frente. Dije, sí, estoy de acuerdo, voy a pasar. Porque después de 24 Brit Milá, si yo paso y lo noto así, no entro. Todo perfecto, todo salió muy bien. ¿Qué ocurre, hermanos? Brit Milá. Entonces, ¿qué es Brit Milá? La separación de mi aspecto carnal, la separación, la rotura de mi aspecto carnal, el retirar mi carne como hombre y entrar a un proceso de santidad en mi virilidad con Hashem. La vida del varón después de su Brit Milá cambia, hermanos, porque hay un pacto. Ese pacto, como Abraham, como Isaac, ese pacto nos lleva a un nivel espiritual. Entonces se producen tres aspectos. Escríbalos, por favor. Número uno, el corte. Y esto lo quiero resaltar, ¿por qué? Porque usualmente algunos hermanos han tenido que hacerlo. Pastor, no es posible encontrar un Moel, el Moel de México no puede venir a Colombia, o etcétera. Estamos pendientes con México, ya hablé con él, vamos a coordinar para el viaje a México con él. Entonces finalmente acuden a un médico cirujano, pero no es igual una circuncisión de un médico cirujano a una Brit Milá con un Moel establecido para tal. Entonces yo les digo a los varones, en lo posible, esperemos un momento, coordinemos los tiempos con el Moel para que él vaya y los pueda atender. Ya él se hizo hacer sus arreglos aquí en Estados Unidos, ahora está viviendo aquí en California, va a tener la posibilidad de desplazarse a otros países y estoy coordinando con él a Colombia. Tenemos varios hermanos en Colombia, estoy coordinando con él el viaje a México, es decir, varias cosas tenemos para hacer. Entonces, corte, separación y extracción, el retiro de lo que se hace. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando después los que ya pasamos por el proceso de Brit Milá, recordamos que Él nos entrega a cada uno en una bolsita el prepucio. Ese prepucio representa ¿qué? La carnalidad, representa mi pecado, representa al hombre en mi tiempo pasado. Y ese prepucio tiene una característica especial, la entrega, y cada hombre con su prepucio sale, como creo que todos lo hicimos aquí, salimos a un lugar y a su vez llevamos ese prepucio y lo sepultamos en tierra. ¿Para qué? Para que nunca más esa carnalidad, esa debilidad, esa fricción del mundo venga para estar con nosotros. Eso nos habla la Parashat Ría. No voy a hablar más sobre el tema de Brit Milá, porque pues sobre eso se nos iría todo el tema. Pero sí es importante decir algo, y hermana Adriana, gracias por lo que nos has compartido en tu testimonio. Nosotros todos somos testigos de algo aquí en esta casa. En este mismo salón estuvimos reunidos los varones y sus respectivas esposas cuando vinieron al Brit Milá en las 2 o 3 ocasiones que se ha hecho aquí en casa. Cuando los varones salían en dirección a la sala de Brit Milá, iban acompañados con sus esposas. Y el Moel les decía, bueno, no me parecería que entrara la esposa, pero algunos varones le decían, no, por favor, Moel, yo necesito que ella esté ahí. Yo necesito que ella me acompañe, ella es mi esposa, somos unidad, somos uno. Y entonces el Moel les permitía entrar. ¿Por qué? Es impresionante ver a la mujer cómo apoya a su varón en ese momento tan especial. Pero algunas que no entraron, cuando ellos pasaban de regreso por esta puerta y estaban aquí sentadas esperándolos y los veían entrar, venía ese momento de encuentro, como tú lo decías, se abrazaba esposo y esposa y era un momento tan extremadamente importante que yo llegué a una tercera conclusión de todo este proceso de Brit Milá.
las que más disfrutan el Brit Milá son las mujeres. Es decir, en el sentido de que su esposo tenga Brit Milá. Ahora ellas como que espiritualmente algo hace Adonai. Mira lo que nos comparte la hermana Ariana. Ella vino para conducir el vehículo para poder llevar al hermano Jorge a traerlo desde Asheville, recuerdo. Y de regreso a casa había como se decía anteriormente, una atmósfera. Algo especial ocurrió en ese momento en ellos. Porque el Brit Milá, como el pacto del varón, fue tan importante incluso para ella como esposa. Es algo extremadamente importante. Tenemos que practicar entonces el Brit Milá. Repito, voluntariamente. ¿De acuerdo? Y digo voluntariamente porque ahora que venimos al tiempo de Pesaj, pues una de las objeciones de Pesaj es que si el varón no tiene su Brit Milá no puede ser parte de la celebración. Pero eso en los años anteriores hemos dicho, bueno, por ahora no hay problema, estamos empezando, estamos en el proceso, estamos en la transición, pero ya llevamos varios años en el proceso, o sea que ya es un tiempo en el que cada varón toma la decisión. Yo les voy a indicar la fecha, el día y en el momento en que el Moel venga para que ustedes estén atentos. No solamente el Brit Milá desde el punto de vista de nuestro prepucio, sino además una Brit Milá, una circuncisión, aunque no es la palabra correcta, pero para comprenderlo, en nuestros oídos y en nuestros labios, en nuestra boca. Porque Tazria nos habla de esa expresión de la Metzora y Tazria nos habla de la lepra, ¿recuerdan? Y cuando se nos habla de ese concepto de la lepra, entendemos la lepra como una enfermedad. Y cuando entendemos la lepra como una enfermedad, pensamos que es esa enfermedad que conocimos. ¿Cuántos de ustedes conocieron la lepra, la enfermedad de la lepra como tal? ¿Quiénes conocieron a una persona leprosa alguna vez? ¿No? ¿En sus países no era típico ver esto? Vea, qué interesante, pensé que sí. Y yo lo digo porque con los hermanos en Colombia, recuerdo, en Colombia hay un punto, por favor hermanos de Colombia, corríjanme aquí en el chat, creo que ya no existe. Es decir, ya no existe porque la lepra ya no existe. ¿Sabían eso? Ya la lepra como enfermedad no existe, la lepra física no existe. Pero en Colombia, a las afueras de Bogotá, occidente de Bogotá, si no estoy mal, hay un pueblito que se llama, todavía existe el pueblo obviamente, Agua de Dios, por favor corríjanme los hermanos de Colombia, si no estoy mal, se llama Agua de Dios, y ahí había un hospital de leprosos. Yo recuerdo que en los semáforos en Bogotá, en las vías de las rutas de tráfico en Bogotá, cuando llegábamos a ciertos semáforos, era muy típico encontrar en las estaciones de semáforo a hombres leprosos con unas cajitas aquí pidiendo ofrendas, ¿no? Pidiendo ayudas. Y era impresionante cómo estos hombres o estas personas, normalmente que yo recuerde, vi hombres, casi siempre vi hombres, entre otras cosas no recuerdo haber visto mujeres, pero hombres llegaban al carro, tocaban al vidrio y uno los miraba y era impresionante ver a una persona leprosa, sus dedos totalmente carcomidos, es decir, ya no tenían dedos, ya solo tenían partecitas de sus dedos. No tenían las orejas estaban carcomidas, la lepra se las había quitado. ¿Cómo puedo decir la palabra? Como consumido, gracias. Su nariz, solamente tenían el hueso nasal se llama, ¿verdad? Su piel, su carne había sido carcomida, consumida, y así todas las partes del cuerpo. Y era impresionante ver una persona leprosa. Pero lo más impresionante de la historia es que siempre la gente decía que era totalmente contagiosa. Y entonces cuando esos hombres se acercaban al carro era terrible para mí. Yo recuerdo, para mí era muy impresionante porque solo verlos al frente y que tocaban el carro uno quedaba contagiado. Uno sentía algo extraño y por más que uno quería, yo recuerdo que yo tomaba una moneda, un billete y apenas abría el vidrio así por arribita y lo pasaba. Es decir, ni siquiera se lo entregaba, se lo dejaba caer realmente porque el temor del contagio es impresionante. Ver una persona leprosa es terrible. ¿Por qué les cuento dramáticamente esta historia? Porque la palabra lepra aquí nos está hablando a nosotros desde el punto de vista de nuestra impureza. ¿Están conmigo? Entonces, pareciera ser que somos impuros en determinadas situaciones, pero como no se nota, como no se ve,
Entonces la impureza parece que la podemos manejar. Por eso Tarría nos dice que esta impureza nos impide tener la conexión y el desarrollo propio de un ceder o la conexión con Hashem, porque nosotros tenemos impureza. Esa impureza, por supuesto, nos aparta de nuestra condición Kadosh, nos aparta de nuestra condición de estar limpios frente al proceso para el cual Adonai nos ha llamado. Entonces, para ya dejar la primera parte en cuanto a la Torah anterior, lo que ya hemos estudiado, sobre esto hemos estudiado en muchas ocasiones, vamos a ir al Haftará. Acompáñenme por favor al segundo libro de Reyes y vamos a ver un aspecto muy interesante aquí también acerca de lo que nos habla esta palabra. Libro de Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes. El hermano Joaquín, estábamos ahora en el fellowship y hablando de todo lo que es el protocolo para Pesach. Cuando terminamos la reunión se acercó y me dijo: pastor, voy a estar haciendo el proceso con el cordero y siento en mi corazón que es necesario, por favor, que oren por mí. Voy a pedirle a toda la congregación que oren por mí, porque el trabajo que voy a desarrollar al hacer el sacrificio, comillas, la palabra sacrificio del cordero, pues es importante labor y quiero que oren por mí. Por supuesto que me parece importante que lo hagamos porque tiene que ser un acto en pureza. Amén. Segundo libro de Reyes, por favor, en el capítulo 4 y en el verso 42. Aquí hay una historia interesante que vamos a leer algunos principios de los que ya tenemos conocimiento. Segundo libro de Reyes, Melahim Bet, segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 42. Léalo conmigo. Estamos hablando en este capítulo puntualmente, en el verso 38, el milagro de la comida. Voy a retomar un poquito el antes de este verso. Eliseo regresó a Gilgal y Eliseo regresó a Gilgal y había hambre en el país y los discípulos de los profetas estaban sentados delante de él. Estoy en el verso 38. ¿Están bien conmigo? Él le dijo a su criado: pon la olla grande y prepara un guiso para los discípulos de los profetas. Así que uno de ellos salió del campo para recoger hierbas. Halló una vid silvestre y tomó de ellas calabazas silvestres, tantas cuantas pudo contener su falda. Entonces regresó y las rebanó y las echó en la olla del guiso, aunque no sabía lo que eran. Y lo sirvieron para que comieran los hombres. Cuando comían del guiso, empezaron a gritar: hombre de Elohim, hay muerte en la olla, y no lo pudieron comer. Entonces Eliseo dijo: traigan harina. La echó en la olla y dijo: servidle a toda la gente para que coman, y ya no hubo nada malo en la olla. Verso 42, que es donde da comienzo este parashá. Vino un hombre de Baal. Léanlo con detenimiento, por favor, que es muy importante este verso. Vino un hombre de Baal, Shalishá, trayendo en su alforja pan de la primavera, cosecha para el hombre, de la primera cosecha para el hombre, perdón. Las primicias, gracias. Estoy leyendo esta versión. Lo voy a leer nuevamente. Vino un hombre de Baal. ¿Cómo está en la versión en ustedes? Salisa, aquí dice Shalishá, trayendo en su alforja pan de la primera cosecha para el hombre de Elohim, 20 panes de cebada y algunas espigas de grano nuevo. Y Eliseo dijo: dale a la gente para que coma. Su criado respondió: ¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: dale a la gente para que coma, porque así ha dicho Adonai, comerán y sobrará. Así que él lo hizo y delante de ellos, y comieron y sobró como había dicho Adonai. Esta historia de la parashá va hasta el capítulo 5, verso 19, que el capítulo 5 es muy interesante, solo lo vamos a mencionar porque trata de la historia de la sanidad de Naamán el leproso.
sanidad de un hombre leproso. ¿Qué ocurre aquí? Y es importante, hermanos. Para este tiempo que estamos leyendo esta historia, el pueblo de Israel venía atravesando una crisis en muchos aspectos. Ustedes recuerdan, en un programa de Torah al Instante estuvimos hablando una semana sobre un término muy importante que ustedes lo conozcan, que se llama la Geotorá. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan qué es Geotorá? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué es Geotorá? ¿Alguien que asista a Torah al Instante? Eso, gracias, hermana Adriana. Muy bien, nos vamos para Manantial. Digo, muy bien, felicitaciones. El mundo hoy, con ocasión a lo que está ocurriendo en Israel, Gaza, Hezbolá y todos estos países alrededor y el mundo entero, la OTAN, las Naciones Unidas, el mundo está en conflicto. El mundo está en un caos impresionante. Acabamos de pasar el momento que se repetirá, creo que en 50 años más adelante, con un eclipse en el que todos los sabidos y por haber en internet profetizaron y declararon y dijeron e hicieron que iba a ocurrir el fin del mundo y todo lo demás, y aquí estamos. Pero no ha ocurrido nada más que el eclipse ocurrió. ¿Y qué ocurrió con el eclipse? El eclipse, el sol estaba y algún profeta profetizó diciendo que la luna se atravesaría frente al sol. ¿Y qué ocurriría? Que se oscurecería. ¡Ay, qué profeta, no! ¡Qué cosa tan maravillosa! Y que por 4 minutos se oscurecería y que luego la luna continuaría. ¿Y qué sucedería? Y el sol brillaría de nuevo. ¡Ay, no! ¡Qué profeta! Y la gente, ¡ay, qué revelación! Por favor, dejemos de vivir estas experiencias de internet que nos quieren tomar nuestra mente y ponernos en una condición fuera del propósito de la palabra. Pues sí, ocurrió un fenómeno astronómico, no hay duda que algo importante tiene que estar ocurriendo, pero el control de todo, absolutamente todo, lo tiene Adonai. No lo tiene la NASA, ni América, ni un gobierno en particular. Claro, hay que admirar, y eso tenemos que reconocerlo. Yo admiro profundamente a todos estos científicos, la NASA y estas instituciones que pueden medir con una precisión interesantísima el día y la hora en que va a ocurrir. Es interesante. El recorrido que hizo el eclipse, la precisión como ocurrió, el tiempo que iba a ocurrir en cada una de las ciudades por las que atravesó México y todos los Estados Unidos y arriba en Canadá. Es increíble la tecnología. Pero si fuera tan increíble el conocimiento y la tecnología, yo me pregunto, ¿y es que acaso la Torá no nos enseña sobre eso? Está escrito. O sea, parece que estamos descubriendo cosas que la NASA nos dice, pero cuando leemos la Torá dice, ahí está, todo está escrito. Muy bien. Israel está en aquel tiempo con Eliseo viviendo una época de hambruna, está viviendo una época de persecución, está viviendo una época de guerras entre los pueblos, está viviendo una época de desobediencia. Pregunto, ¿será esa época diferente a la época que estamos viviendo hoy? ¿Quién vio la noticia de Univisión esta semana con el presidente de México? Y una periodista de Univisión le pregunta respecto a la escasez de agua que está viviendo México. ¿Alguien de México aquí? ¿Alguien? ¿Alguien de México aquí? ¿Pero vieron la noticia de México? Pues no, porque como yo ya no vivo en México, pues allá los de México que arreglen su problema. Si para eso aquí nosotros tenemos el Lake Norman y hay agua suficiente. Entonces, pues los de México allá que solucionen su problema. A mí qué me interesa si yo ya no vivo allá. Pues mis amados hermanos, las grandes lagunas de México están absolutamente secas. La gente puede caminar 2, 3 horas en las lagunas donde no hay una gota de agua. Los animales totalmente esqueléticos allí tirados. No hay agua, hay una sequedad impresionante. Entonces le preguntaron al señor presidente de México en su famoso programa de la mañana. ¿La mañanera se llama?
Le preguntaron que cómo era posible que en una ciudad, desafortunadamente no tomé nota, vean, no tomé nota y al que no toma nota se le olvida. No tomé nota porque el artículo es interesante. Hay una ciudad de México donde hay gran abundancia de agua. Entonces le preguntó la periodista al señor presidente, ¿pero qué hacemos con la ciudad de tal? ¿Será Sinaloa? No sé. No. ¿En Oaxaca? Sí, en Oaxaca hay mucha agua. En Oaxaca hay mucha agua. De donde, sí, yo sé, de donde hay mucha agua. Entonces, ¿qué ocurre? Hay mucha agua, pero señor presidente, en Oaxaca, las gentes en Oaxaca no reciben agua potable. Y dice el señor presidente con su sombrerito, muy mexicano y todo lindo, dice, no, pero si en Oaxaca hay muchísima agua, hay demasiada agua, es el lugar donde más agua hay en el país. Sí, señor presidente, pero no hay acueducto. ¿De qué sirve que haya agua si a las casas no les llega el agua potable? ¿Me están entendiendo esto? Es impresionante. No hay medios. La gente estamos en tiempos de sequedad, estamos en tiempos de hambruna, estamos viviendo tiempos difíciles. Colombia entró ayer, antier, a recesión. No hay agua en Colombia. Los embalses, las represas están al 70% sin agua. Yo ahora que pasamos por allí, por la represa del Cisga, por ejemplo, que es una de las represas grandes del norte de Bogotá, estaba impresionado cuando me orillé a ese puente para mirar la laguna y darme cuenta que prácticamente se ve el piso de la laguna. Una laguna inmensa, gigante, está prácticamente seca. No tiene sino apenas un 20% de capacidad. Hermanos, estamos viviendo estos tiempos de Eliseo, los estamos viviendo hoy. Desobediencia, la gente no quiere saber de la palabra, la gente sigue celebrando el mundo, el pecado, la idolatría, el paganismo. La gente no quiere saber de Shabbat, la gente no quiere saber de Torah, la gente no quiere saber de nada, absolutamente nada. La gente se maravilla con un eclipse que lo creó Adonai, pero no se maravillan del Creador. Entonces nos ilusionamos con las cosas vanas y perdemos la dirección hacia donde verdaderamente Adonai quiere que llevemos el propósito. No puede ser posible que el mundo se distraiga con tantos atractivos que el mundo ofrece y nos olvidemos del atractivo maravilloso que tiene la Torah. El pueblo de la alianza está en una situación crítica. Cuando miramos este contexto nos daremos cuenta que Eliseo, como un gran profeta, indudablemente estaba enfrentando tiempos muy difíciles, toda vez que era un hombre atacado, toda vez que era un hombre vituperado, toda vez que era un hombre perseguido, toda vez que era un hombre que la gente lo atacaba y lo manejaban de miles de formas distintas, pero no le permitían avanzar y no le permitían recibir la palabra. ¿Cuántos milagros ocurrieron a lo largo de Elías como a lo largo de Eliseo? Y sin embargo, por más que ocurrían los milagros y por más que ocurrían los eventos, el pueblo ignorantemente sigue en la incredulidad que nos ha caracterizado. Dice esta palabra, traigan una olla grande. El texto del capítulo 38 que acabamos de leer no nos menciona detalles, pero voy a tratar de parafrasear un poquito la historia. Dice que Eliseo regresó del Gilgal. ¿Qué es el Gilgal? Si usted recuerda, el Gilgal es un lugar donde con mucha frecuencia se menciona en la Biblia el Gilgal, el Gilgal, el Gilgal, el Gilgal. Josué fue a la batalla y cuando Josué regresaba de ganar la batalla, sus hombres venían y reposaban en el Gilgal. Dice la palabra que Eliseo regresó del Gilgal y había hambre en el país y los discípulos de los profetas estaban sentados delante de él. ¿Qué vamos a comer? Saben, estamos frente a una situación de hambruna. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo hoy nosotros para proveernos, para almacenar, para guardar, para pensar si esa sequía continúa en los países Centro y Suramérica y si esa sequía avanza hacia América, en América del Norte? ¿Qué vamos a hacer para la provisión de agua? La pastora Pili me decía ayer, creo que estamos considerando la posibilidad de abrir un pozo de agua en nuestro terreno. Sé que eso requiere unos permisos de ciudad, sé que eso requiere unos trabajos propios de ingeniería, de gente experta en el tema,
pero definitivamente necesitamos proveernos de agua. Necesitamos proveernos de agua. ¿Cuántos de ustedes, algunos aquí tienen pozo de agua en su casa? Hermana Sandrita, ¿en tu casa hay pozo? ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Verdad? ¡Qué bendición! ¿Perdón? Pero existe el pozo, está ahí. ¿Y tiene agua? Pero hay que abrirlo y hay que establecer que tenga agua. Sí, es lo que usualmente ocurre. Pero es muy importante, si hay casas donde hay pozos de agua que estén cerrados, por favor miren la posibilidad de reabrirlos, muevan la piedra y verifiquen. Hay personas que se pueden llamar para que verifiquen que realmente esos pozos de agua están funcionando. Nosotros estamos en el proyecto de mirar cómo hacer la posibilidad de abrir un pozo de agua en el sector donde nosotros estamos. Luego inmediatamente dice que estaban allí en una hambruna y los profetas estaban esperando qué vamos a hacer en medio de esta hambruna. Y el verso 39 dice, así que uno de ellos salió del campo para recoger hierbas. Aquí no dice que el profeta lo envió a recoger hierbas. Aquí dice que uno de ellos tomó la decisión. Por favor, escúchenme, esto es muy importante. Uno de los hombres que están con los profetas y con el profeta Eliseo se levanta y toma la decisión de ir, dice puntualmente, a buscar, a recoger hierbas. Sin embargo, buscando las hierbas, halló una vid silvestre y tomó de ella calabazas silvestres, tanto cuantas pudo contener, y entonces regresó y las rebanó y las echó en la olla del guiso, aunque no sabía lo que hacía, no sabía lo que era puntualmente. Inmediatamente sirvieron las comidas, todos empezaron a comer y de inmediato los hombres proféticos que estaban allí, al estar comiendo, notaron que esa comida tenía ¿qué? Algo, no digamos un veneno, pero tenía una cierta contaminación, tenía un cierto sabor, tenía algo en el que los hombres profetas dijeron, este hombre de Elohim, aquí hay muerte en la olla. Hay muerte en la olla, hay muerte en la olla. Y viene la acción del profeta y dice, traigan harina, y echaron la harina en la olla y dijo, sírvanle a cada gente para que coman, porque ya no hay nada malo en ella. Apliquemos esta historia de Eliseo en el Haftará de hoy a nuestra vida hoy. ¿Qué nos quiere decir Hachén en este Haftará? Hay anuncios de guerras, nación contra nación, pueblo contra pueblo, religión contra religión, y en todo el blanco del mundo el pueblo judío siempre es el blanco en todas las naciones. Esta semana vi una enseñanza, alguien me envió un video de un rabino extraordinariamente interesante de Israel directamente, se llama, lo conocen como el rabino del mundo, ha visitado 243 países, 2.492 ciudades del mundo, llevando la Torá, llevando la Torá, llevando la Torá. Y este hombre decía en su enseñanza que justamente cuando él viaja a esas naciones, él abraza a cada persona que se cruza en su camino, no importa su condición, no importa su situación, no importa si es el indio más indio de las tierras nuestras, los abraza con el único propósito de transmitirles la importancia de estudiar la Torá. Y este rabino decía en su enseñanza que impactó poderosamente mi corazón, hoy por hoy el pueblo está siendo perseguido. El pueblo judío, a muchas de esas comunidades donde él ha ido, ha visitado y ha llevado la Torá, a muchas de esas comunidades, no lo podríamos creer, las han sacrificado por haber recibido a ese rabino. Y este hombre decía, en palabras más, palabras menos, que hay que amar a todo aquel que abrigue el amor por la Torá. A todo aquel que tenga una opción por celebrar Shabbat, tenemos que atraerlo, tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo. ¿Y qué nos quiere transmitir esta palabra? ¿Que hay guerras, que hay pobreza, que hay hambre? Sí, el mundo lo sabe. Si en este mismo momento, si usted está atento con las noticias, si en este mismo momento Hezbollah ataca a Israel, aunque lo están haciendo, y está controlado el asunto, pero si en este mismo momento los demás países musulmanes se lanzan
directamente contra Israel, inmediatamente Estados Unidos lanzará toda la carga operativa militar que tiene para atacar a esta gente. Lo que significa, hermanos, estamos a las puertas de sucesos impresionantemente delicados. Si esto llegase a ocurrir, prácticamente una tercera guerra mundial, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros en materia de provisión de alimento, de trabajo, la economía, la megapolítica? Lo que estábamos hablando hace un momento cuando mencionamos la palabra, ¿cómo es? La geopolítica habla y proyecta, y las estadísticas y la economía, pero la geotorá en este parachá nos está dando una respuesta siempre. Miren, lean el verso 42 y vamos a cerrarlo aquí porque el verso 42 es contundente. Léalo conmigo. Vino un hombre de Baal. ¿Qué significa la palabra Baal? Pero cuando el pueblo alaba a los ídolos de Baal, ¿qué significa? Hay un paganismo, hay una idolatría a ídolos, a ídolos. La palabra usualmente en la Biblia dice dioses, pero recordemos que no existen dioses, existen ídolos. Esa es una mala traducción. De hecho, yo procuro, cuando leo una Biblia y cuando le enseñamos, yo procuro nunca decir y adorar a otros dioses, porque es que otros dioses no existen. Existe un único, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y los demás son ídolos de Baal. Entonces, estos pueblos se postran delante de sus ídolos. Pero un hombre de Baal, ¿qué significa un hombre de Baal? Léalo conmigo, verso 42. Vamos a leerlo nuevamente. Vino un hombre de Baal. Por favor, parafraseemos esta frase. ¿Qué significa que vino un hombre de Baal? Vino un hombre cuya tarea, cuya vida, cuyo estilo, cuyo pensamiento, cuya formación es idolatría. Viene de una población de idólatras, paganos. Pero este hombre idólatra, este hombre pagano, este hombre de Baal, y da su nombre, dice que se llama Shalisha, trajo una alforja de pan de la primera cosecha para el hombre de Elohim. Uy, hermanos, esto es impresionante. Por favor, cáptenme. Un hombre que practica idolatría viene al profeta Eliseo y a los profetas que están viviendo un tiempo de hambruna. Y este hombre de Baal viene y se presenta con el profeta Eliseo y le trae una ofrenda de ¿qué? Léalo por favor. De pan, ¿qué dice? Vino a traerle 20 panes de cebada y algunas espigas de grano nuevo. Y Eliseo dijo, dale a la gente para que coma. Mire, hermanos, conclusión de este parachá en una frase sencilla. Aunque haya guerras, rumores de guerras, aunque se levanten todos estos pueblos contra el Israel, aunque se levanten todos estos pueblos contra las naciones, para cada uno de nosotros quienes estamos caminando en Torah hoy, tenemos enemigos afuera que se levantan contra el pueblo. Mencionaba de este rabino del mundo, dijo algo que me estremeció. Dijo, cuando yo visito los pueblos árabes, le preguntó otro rabino, le dijo, rabí, cuando tú visitas países árabes, musulmanes, ¿tú llevas tu kipá? Y dijo, no, tenemos que ser estratégicos. Yo me cambio mi kipá judía y me coloco una kipá musulmana. Porque la única manera como yo puedo caminar en las calles de esa religión es que yo tenga una kipá musulmana, de lo contrario no me lo permitirían. Entonces inmediatamente vino a mi corazón algo que está ocurriendo y que ustedes tal vez no lo han notado, pero por ejemplo en Nueva York y en las grandes ciudades del mundo donde existen las comunidades judías que colocan en la puerta de su casa, ¿qué colocan? Una mezuzá. ¿Qué están haciendo hoy? Las han quitado. ¿Por qué? Porque hay hombres de Baal en todo el mundo, terroristas de Baal en todo el mundo, buscando una casa de un judío para causar un daño.
Y entonces las comunidades judías están utilizando estrategias como cuáles. Ya no están usando la kippah, están guardando sus tzitzis. No hay excusa para eso, ¿no? Porque aquí algunos los guardan desde hace muchos años sin necesidad de saber eso. Que ahora me van a decir, pastor, es que con este problema tan terrible, guardar los tzitzis, uno no sabe, ¿no? Buena excusa. Hermanos, este hombre dijo, yo utilizo una kippah musulmana para poder caminar en medio de los pueblos árabes. Pero mi propósito de ir a llevar la Torah, nadie me lo puede quitar. Qué tremendos, hermanos. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa disposición? No importa que el mundo se esté levantando, yo voy a llevar mi Kadosh Torah y llevaré la palabra donde la tenga que llevar. ¿Que hay hambre? Sí. ¿Que hay guerra? Sí. ¿Que hay conflicto? Sí. ¿Que el eclipse? Sí. Pero una cosa tenemos clara hoy nosotros, y es que aún Adonai utilizará a un hombre pagano, a un hombre de Baal, para que venga a cumplir con una ordenanza de Torah. ¿Cuál es? Traer la provisión para sus hijos. Miren, este verso 42 es tan simple, pero es tan profundo. Lo repito y cerremos acá. Vino un hombre de Baal, Salishá. Ese Salishá era mormón. Wow, tremendo. ¿Quién era este Salishá? Les dejo tarea, búsquenlo. ¿Quién era este Salishá? No hay duda de que este Salishá era un hombre conocedor de Torah, probablemente apartado, pero temeroso de Adonai. Y sabía que su pueblo estaba pasando por hambre. Y entonces vino a donde el profeta y le dijo, y específicamente el verso 42 nos indica lo que la palabra nos enseña de cómo presentar una ofrenda. Viene y le trae la alforja, verso 42, dice, trayendo en su alforja pan de la primera cosecha. ¿Qué significa pan de la primera cosecha? Bicurín. Este hombre sabe que está trayendo el reshí, la cosecha, la primera cosecha se la está entregando al profeta, pero él sabe que es un hombre de Baal. El texto lo dice. ¿Me están captando? Inmediatamente dice que le trae 20 panes de cebada y algunas espigas de grano nuevo. Es decir, está cumpliendo con una misbot de traer sus primicias y presentárselas al profeta. Esto para significar, hermanos, que aún en medio de las escasez que se puedan presentar en el mundo, la casa de Israel está guardada y está protegida. Y dígalo con fuerza conmigo, siempre habrá alimento en mi casa. Siempre habrá alimento en mi casa, porque Adonai utilizará. Ustedes recuerdan a Elías cuando se escondió. ¿Quién vino a alimentarlo? Dice la palabra que los cuervos. Es impresionante. Cuando nosotros estamos enfrentando tantos problemas, en medio de cualquiera que sea la circunstancia, Adonai tomará al más inconverso, al más pagano, a un hombre de Baal, pero temeroso de la Torah, para que venga a cumplir con la misbot y nos traiga la provisión. Ahora, aquí hay algo interesante. 20 panes, pero un momentico, son 100 hombres. La Torah no nos enseña en este texto que cada uno picó un pedacito y repartieron de aboronas para cada uno. Aquí la Torah nos enseña que esos 20 panes, ¿qué ocurrió? Se multiplicaron. Y aquí estamos viendo el mismo ejemplo de 2 panes y 5 peces. Cuando los apóstoles, los discípulos presentaron la canasta, dijeron, Señor, son solamente 2 panes y 5 peces, pero ¿cómo vamos a alimentar a miles de gentes? Y Adonai toma esa ofrenda y la presenta, y entonces se ocurre la provisión, y dice la palabra que para todos alcanzó, e incluso hubo de más, hasta sobró. Aquí en esta enseñanza nos está diciendo exactamente lo mismo. Solo 20 panes, pero 20 panes alimentaron suficientemente a todos los que estaban allí. Con el tema del capítulo 5 del Haftará no vamos a entrar mucho en detalle, solo lo voy a mencionar. Todos conocemos la historia de Naamán, comandante del ejército, rey de Aram. Era un hombre muy importante delante de su amo y tenido en gran estima, porque por medio de él, de Adonai, le había concedido la victoria a Aram,
pero el hombre, aunque era guerrero valiente, era leproso. Ya hablamos del concepto de lepra y entendimos que lepra, más que la enfermedad de lepra que conocimos y de la que hablé hace un momento, estamos hablando de la lepra desde el punto de vista de la mentira, el engaño, el chisme, la crítica, la calumnia, la lashon hara. Todo esto es un contexto de lepra. ¿Están conmigo? Cuando nosotros hablamos mal, cuando decimos mal, cuando pensamos mal, cuando deseamos mal para un hermano, y digo para un hermano porque pues, yo no conozco otras personas que no sean ustedes, mis hermanos. Y cada vez que nuestros oídos, hablamos de Brit Milá, y cada vez dijimos circuncisión, ¿dónde? En el corazón, circuncisión en los oídos y circuncisión en nuestra boca. Aparte del Brit Milá, en el varón. Este hombre, con todos los honores que tiene, es un hombre leproso. Y todos conocemos la historia. Se acercó a la historia del profeta, el profeta no lo recibe, le envía a su siervo, pero en medio de todo esto, el profeta le da una orden. ¿Y cuál es la orden? La orden fue, regrese a su terreno, a su tierra, pero en el camino sumérjase durante 7 ocasiones en el Jordán. A lo cual el militar, el comandante de este ejército, dice, ¿por qué he de sumergirme en un río lleno de fango como el Jordán? Si acaso en las tierras en las que yo vivo no hay ríos hermosamente limpios, cristalinos, ¿por qué tiene que ser en el Jordán? A lo cual sus hombres le dicen, pero mi general, si el profeta te hubiera dicho, alcanza la luna, ¿no lo hubieras hecho? Entonces, ¿por qué no obedeces y sumérgete 7 veces? ¿Qué pierdes? ¿Qué tienes que perder? Y finalmente el general obedece. ¿Qué nos quiere enseñar el Haftará en este caso en particular con el tema de Naamán, que es hermoso y sobre esto hemos predicado en muchas ocasiones? ¿Por qué Adonai se place tomar a un hombre que no es de la casa de Israel, que está contra el pueblo de Israel, que no cree en la palabra, pero que sin embargo decide obedecer la voz de un profeta? ¿Por qué? Porque Adonai nos quiere mostrar que aquí no se trata de ser un religioso, que aquí no se trata de que tú estés cada Shabbat aquí levantando las manos, a menos que tengas en tu corazón obediencia para Hashem. La única manera como podemos ser sanos, libres de la hambruna, de la lepra y de todo tipo de contexto en contra del pueblo de Adonai es entrar a un nivel de obediencia. Y este general, a quien tiene orden para atender a tanta gente, decide humillarse ante la voz de un profeta y escuchar su llamamiento y sumergirse en obediencia y cumplirse el propósito de su sanidad. Es interesante que este Parashat Tazria nos habla de enfermedad, nos habla de lepra, pero a su vez el Parashá, el Haftará, nos habla de la lepra y de la sanidad de un leproso gracias a un nivel de obediencia. ¿Cómo estamos nosotros en nuestro nivel de obediencia? Hermanos, lo voy a repetir a mi manera, no a la manera de la pastora Pili. La pastora Pili hoy dijo varias cosas muy fuertes, ¿verdad? Serias, contundentes. Yo las voy a decir un poco más suave. Por favor, hermanos, todo lo que hacemos en esta casa, Israel Casa Integral, que hacemos conforme a lo que escrito está en la Kadosh Torah, no es para servir, ni para agradar, ni para beneficiar a los pastores Alfaro. ¿Están conmigo? Hermano Eduardo, ¿cuántos árboles derribaste el domingo? Como 3. Como 3 árboles se derribaron el día domingo. El hermano Eduardo hizo ese trabajo. Ese trabajo el hermano Eduardo lo hizo para la gloria de Hashem. No lo hizo por hacerle un favor al pastor Alfaro. ¿Me están captando? ¿Cuántas mesas pintaron, hermana Adriana, hermano Jorge, hermano Amaury?
¿Cuántas mesas pintaron? ¿No las contaron? Pues todas las que habían, pero ¿cuántas son? Oiga, ¿cómo les parece? Está. Porque si me van a pasar la cuenta de cobro y me cobran 40 y solo hay 20, pues tenemos un problema ahí, hermano. Entonces, las mesas todas se pintaron. Ese trabajo se hizo para Hashem. No se hizo para los pastores Alfaro. Porque es que a veces pareciera que en la casa de Israel local Cherryville hacemos algo para agradar a los pastores. No, hermanos, no es para agradarnos a nosotros, es para agradar a Hashem. Y aquí vemos el modelo con Naamán. Naamán decidió quitar su orgullo, su yo, su ego militar frente a una enfermedad, a una lepra que lo tenía separado, que no podía estar cerca de absolutamente nadie, totalmente cubierto con una máscara, como la palabra hipocresía del teatro, como la obra de teatro, guardado, enmascarado, porque su rostro era absolutamente, ¿cómo dijimos la palabra? Inmundo. Y ahí la palabra inmundo sí cabe. Diferente al periodo de la mujer, que dice que la mujer es inmunda, ya clarificamos eso, ¿verdad? Eso quedó claro, no es la palabra correcta, es impureza. Pero aquí, en el caso de Naamán, la palabra inmundicia sí cabe porque su piel estaba totalmente putrefacta. Era asqueroso el olor, por lo tanto la inmundicia estaba ahí. ¿Qué le cuesta a un hombre militar de tanto orgullo y reconocimiento someterse a una palabra profética? Y sus discípulos le dicen, sus militares, pero mi general, ¿qué te cuesta obedecer? Obedécelo, nada puede pasar. Si acaso lo peor que podría ocurrir es que te sanes. Y decide obediencia. ¿Por qué el Haftará nos habla de estos dos aspectos? Conclusión, ¿tomaron nota? Número 1, ¿cuál fue la primera conclusión? ¿Quién tomó nota? Estamos sacando la conclusión del Haftará de hoy. Dimos dos conclusiones. Dimos la primera y dimos la segunda. Uy, qué profundo. ¿Cuál fue la primera? No, conclusión, conclusión. Dos frases, una primera y una segunda. La primera. En medio de cualquier crisis, hambruna, sequedad, cualquiera que sea, Adonai enviará a quien tenga que enviar para que haya provisión. Yo creo que hoy tenemos que decir una amén acá. Adonai enviará a quien tenga que enviar para que haya provisión en mi casa. Amén. O sea que tú deja de preocuparte por las 40 porque Adonai enviará provisión. 1, 2. Adonai sanará nuestra lepra siempre y cuando nosotros caminemos en obediencia. Amén. Puestos en pie. Terminamos. Padre amado, gracias por tu palabra de este día. Es hermoso reconocer que aún en nuestros yo, en mi ego, en mi pensamiento, en mi manera de ver la vida, me distraigo con tantas cosas. Y todavía aún quisiera hacer cosas a mi manera, en medio de mi carnalidad, en medio de mi cultura, en medio de mi pensamiento y mis emociones. Pero Padre, a través de este Parashat Ría tan hermoso nos enseñas la importancia de entender la impureza y presentarnos puros, la importancia de entrar en obediencia y la importancia de entender que tú eres nuestro proveedor. Para eso, Padre, también nos llamas a un tiempo de Brit Milá, a los varones, de pacto, de entrar a nuestro compromiso, un pacto en el que haya una Brit Milá, en el que hay un corte, en el que hay una marca de sangre y en el que se produce una separación de lo sagrado y de lo profano. Gracias, Padre, porque traes a cada uno de los varones a este tiempo de Pesaj en un nivel de pureza y no en un nivel de impureza. Queremos presentarnos con la pureza digna de un varón Kadosh. Dijimos que un varón Kadosh es un hombre separado, guardado, especial. Un hombre que camina en obediencia y que su mente está en la mente de Yeshua. Amado Hashem, gracias por esta enseñanza hermosa del Haftará para el día de hoy. Padre, toda lepra, toda contaminación en nuestra mente, en nuestros oídos, en nuestros corazones, en nuestra boca, en nuestros ojos, retírala, por favor. Permítenos entrar a estas convocatorias completamente limpios,
el poder participar de ellas con dignidad, con honra, con respeto, con la absoluta certeza y seguridad de que hoy no estamos viviendo ni practicando una religión, ni un mover que solamente es emotivo, sino que tenemos la absoluta claridad y revelación de tu palabra que nos hace completamente nuevos y que ya la vieja criatura no existe, porque tú nos has llamado a ser hombres y mujeres de una palabra Kadosh, Kadosh, Kadosh. Amén, amén y amén. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral.